Muy bien, entonces el día de hoy vamos a comenzar una serie nueva sobre el libro de Ruth, que he titulado Una historia de la gracia y el amor redentor de Dios. Nuestro enfoque esta mañana va a estar en los primeros versículos de este capítulo 1, en los versículos 1 y 2 principalmente, aunque vamos a leer los primeros 5 versículos. Antes de seguir vamos a hacer una breve oración. Señor y Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que nos ayudes para que pongamos atención a tu palabra y que pongas en nuestro corazón ese deseo, Señor, de escuchar tu voz, no solamente los domingos a través de la predicación, pero en el día a día, Señor, porque es nuestro alimento. Hemos cantado, Señor, acerca de lo que es tu palabra para nosotros. Y, Señor, realmente que sea tu palabra ese manjar que podemos disfrutar diariamente, que realmente sea lo que busquemos cada día, Señor, porque a través de tu palabra es que tú nos alientas, tú nos corriges, tú nos exhortas, tú nos alientas, tú, Señor, nos enseñas, nos redarguyes también de nuestro pecado. Así que ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra. Dirígenos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, manifestándose en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Pues hoy voy a comenzar por, como dije, darles una breve introducción. Ustedes recuerdan que hemos recién terminado la serie trazando la historia de la Navidad, donde seguimos básicamente la historia de Jesús desde su preexistencia y siguiendo luego la simiente del Redentor, de la promesa que Dios dio ahí en Génesis 3:15. Así que seguimos la genealogía de Jesús comenzando desde Adán y llegamos a la historia de la familia de Jacob. Y de la historia de la familia de Jacob nos enfocamos en dos personajes principales, que fueron José y Judá. Y fue Judá por medio de quien el Señor eligió seguir la línea mesiánica. Y si usted recuerda, vimos a través de José una hermosa figura de la obra redentora y rescatadora de Cristo. Y si usted se llegaba a preguntar, ¿y eso a mí qué? Pues realmente toda esa obra redentora de Dios en el Antiguo Testamento tenía por objetivo rescatarnos a usted y a mí. Así que yo oro que el Señor realmente abra nuestros ojos para apreciar cada vez más esa obra que vemos de nuestro Señor en el Antiguo Testamento. En este caso, en el libro de Ruth, vamos a poder apreciar también una figura de la obra redentora de Cristo a favor del pueblo de Dios a través de Boaz, uno de los personajes principales. Y de igual manera nos va a dejar trazar un registro de la genealogía de David, por medio del cual vendría el Rey perfecto y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, este libro en verdad es rico en verdad teológica y en las lecciones espirituales que contienen para nuestra vida. Como parte de la enseñanza teológica principal, el libro de Ruth nos muestra el corazón redentor y rescatador de Dios que opera providencialmente a través de personas ordinarias y en circunstancias insignificantes o improbables. También el libro de Ruth nos muestra el control soberano de Dios en medio de las circunstancias más adversas y difíciles de la vida, en las que Él mismo gobierna para llevar a cabo su voluntad, aún en medio del pecado y la falta de fe. Y esto es lo que vamos a ver en la decisión errada de Elimelech y la tragedia y el desaliento que viene al corazón de Noemí. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de Ruth? Bueno, el libro de Ruth también nos muestra la gracia de Dios en la inclusión de gentiles en su plan redentor. Ruth era gentil, ¿se acuerda? Pero llegó a ser parte de la historia de la redención, siendo incluida en la genealogía de Jesús. Y usted lo va a ver ahí en Mateo 1, capítulo 1, versículo 5. También este libro nos muestra un tipo de Cristo en el amor redentor de Boaz hacia Ruth, cuando él acepta convertirse en
el pariente redentor. Este libro también nos muestra o nos demuestra que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia salvadora de Cristo. También nos muestra la genealogía de David, quien llegaría a ser el rey de Israel en cumplimiento de la profecía de que Jacob pronunció sobre Judá en Génesis 49:10, diciendo: el centro no se apartará de Judá, ni la vara de manos de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Que evidentemente apuntaba a Cristo, quien sería llamado también el Hijo de David, el Mesías. Si usted observa ahí la genealogía de Mateo, capítulo 1, comienza llamando la genealogía de Jesús, hijo de David. Ok, entonces, en cuanto a la enseñanza práctica, también encontramos unas o varias lecciones importantes, como dije, para nuestra vida, que iremos viendo en el desarrollo de este libro, pero he de resaltar una lección que prevalece en este libro, que es que por más insignificante que usted considere que su vida es, o le parezca, y aun cuando sienta que Dios se ha olvidado de usted, su mano protectora y salvadora está trabajando en los eventos cotidianos de su vida. Por más difíciles que estos sean para llevar a cabo su propósito en usted y mostrarle su amor redentor y salvador. Y si usted cree y se compromete en seguir al Dios que le ama, Él va a honrar su fe al incluirle en parte de esa historia de amor redentor. Ahora, antes de comenzar la lectura del libro, les daré también otras notas preliminares en cuanto al autor de Ruth. ¿Recuerda quién es? Pues la mayoría apunta hacia Samuel, al menos es lo que la tradición rabínica afirma. Pero muchos eruditos mencionan que realmente esto no se puede ni afirmar ni negar. O sea que realmente no podemos saberlo a ciencia cierta. Sin embargo, los judíos reconocieron los 85 versículos del libro de Ruth como canónicos, como inspirados por Dios. Y eso es lo que también nosotros reconocemos. Ruth, junto con otros 4 libros del Antiguo Testamento, Esther, Cantares, Eclesiastés y Lamentaciones, son parte de lo que se conoce como los 5 pergaminos o el Megillot. Estos libros eran leídos por los rabinos en la sinagoga durante las fiestas nacionales. El comentarista Leon Morris apunta que Ruth era leído concretamente durante la fiesta de Pentecostés, o se llamaba también la fiesta de las semanas, que celebraba la primicia de la cosecha del trigo, 50 días después de la Pascua. Así que piense que este es un libro realmente bastante popular. Ahora, en un sentido literario, es una prosa narrativa altamente artística en la literatura universal. Morris también comenta lo siguiente: entre los relatos históricos de las Escrituras, ninguno supera el libro de Ruth en exactitud, viveza, ternura, belleza y efecto dramático. Es una exquisita joya del narrativo hebreo. Así que también hay quien dice que este libro de Ruth es a la literatura lo que la Mona Lisa es al arte de la pintura, o lo que Venus es a la escultura. Así que es realmente un libro muy bello y apreciado aún fuera de el cristianismo. Sin embargo, para nosotros su importancia va mucho más allá de su labor literaria, ¿verdad? Para nosotros como creyentes el libro de Ruth es mucho más que una hermosa novela o historia de amor. Es un eslabón muy importante en la historia de la redención. Es la palabra de Dios, a través de la cual Dios nos sigue hablando el día de hoy. Y si bien reconocemos 3 personajes principales que sobresalen en esta historia, ¿cuáles son? Ruth, Noemí y Boaz. A pesar de que ellos sobresalen, sabemos que el personaje principal es
Dios. Dios. Para ubicarnos cronológicamente o en la línea del tiempo, según la Biblia de Estudio MacArthur, la historia de Ruth sucede casi 900 años después del tiempo de Jacob. Entonces, si estamos aquí en Ruth, vamos hacia atrás 900 años y encontramos a Jacob. O si vamos hacia adelante 100 años, encontramos ya al rey David. La historia en sí se va a desarrollar en un periodo de 11 o 12 años. Pero la historia de Ruth en sí se escribe durante el reinado de David. Entonces recuerde que muchas veces los sucesos suceden en un periodo, pero se registran en otro periodo. Y este se escribió alrededor del año 1000 a.C. Vamos entonces a leer los primeros 5 versículos donde vamos a encontrar ese trasfondo histórico. Y vamos a encontrar también entonces varios de los nombres de los personajes principales y las circunstancias que van a atravesar, que están cargadas de tragedia y profundo dolor. Así que quizás no le va a ser difícil identificarse con los personajes o con esta historia. Y esta sección la he titulado La providencia de Dios en los eventos de la historia, la incredulidad y la tragedia. Y si se le hace eso un poquito largo y complicado, solamente usted póngale en sus notas, lloviendo sobre mojado. Entonces si quiere ponerse de pie, si ya lo tiene ahí el pasaje, vamos a leer capítulos 1, versículos 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban, ¿quiénes? Los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Si quiere tomar su asiento, por favor. Entonces, como dije, el trasfondo histórico está ahí en el versículo 1. En los días que gobernaban los jueces. Y si usted está familiarizado también con la historia de los jueces, sabe que este fue un tiempo de decadencia espiritual, caracterizado por la división, por la crueldad, por la inmoralidad, por la apostasía, por guerra civil, cualquier parecido con la realidad. No es coincidencia, ¿verdad? Las noticias a las 6 de la tarde. Exacto. El último versículo de Jueces es básicamente un resumen del estado decadente de Israel. Si usted puede voltear ahí su página o ver Jueces capítulo 21, versículo 21, y si alguien lo puede leer, por favor. Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que no es difícil pensar que la hambruna que había venido sobre la tierra era a causa de su pecado, como parte de la disciplina del Señor, que siempre nos va a llamar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre conduce a un cambio de corazón, que se refleja a través de un cambio en la conducta. Entonces, a veces cuando escuchamos de la disciplina de Dios, lo pensamos simplemente en términos de un castigo. Pero no es el objetivo de Dios simplemente castigar, como tampoco debe ser el objetivo de usted cuando usted disciplina a sus hijos, ¿verdad? El objetivo de usted cuando usted inflige disciplina a sus hijos no es simplemente castigarlos o desquitar su enojo, ¿verdad?
No. Su objetivo es corregirlo, instruirlo. Y a veces cometemos el error de simplemente enfocarnos en un cambio de conducta, en un cambio externo. Pero eso realmente no refleja un cambio del corazón. Y eso es lo que Dios siempre está buscando en nosotros. No simplemente un cambio de conducta, pero un cambio de nuestro corazón. Ahora entonces, en medio de las circunstancias difíciles, tenemos a esta familia judía, en medio de la hambruna. El nombre del padre, Elimelech, y note ahora los nombres y significados de estos nombres, porque vamos a ver la ironía de ellos en unos momentos. Recuerde que los nombres en la cultura judía tenían o cargaban un gran peso, decían algo sobre el carácter de una persona. No era como en nuestros días, que escogemos los nombres en la mayoría de los casos simplemente porque nos gusta cómo suenan. Vanessa Pérez, ¿no? O Michael, me gusta Pérez, o por el artista, ¿no? Entonces, no, en ese entonces no era así. Elimelech significa, mi Dios es rey. Regístralo ahí. Mi Dios es rey. Su esposa Noemí significa, ¿se recuerda? Placentera. Los nombres de sus hijos, Malón, significa enfermizo. Y el nombre de Kelión significa angustioso. Así que, a causa de la hambruna, esta familia parte de Belén. ¿Qué significa qué? Belén. Casa de pan. Casa de pan. Y este es el lugar donde nacería Jesús, quien sería el pan de vida. Pero en este punto de la historia no había pan que llevarse a la boca. Así que, ¿qué hacen? Parten hacia Moab. Ahora noten el versículo 1 que en la partida el autor hace énfasis en el varón. Nos dice ahí en el versículo 1: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Después entonces vienen sus acompañantes, su mujer y sus 2 hijos. Y esto a mí me da la impresión de que es él quien determina la acción, la partida. Ahora, por favor, trate de ponerse en los zapatos de este hombre. La situación ya era de por sí triste en Belén por la decadencia espiritual. Con todo, su nombre le recordaba que él sí tenía rey, que era Dios, que él no se gobernaba a sí mismo. Pero piense en las circunstancias. Tiene la presión de la hambruna. Sus hijos están llorando de hambre. Sus hijos están diciendo: papi, tenemos hambre, danos de comer. Él ve la angustia de sus hijos, ve la angustia también de su esposa, que está tratando de que alcance para todos y haciendo lo que la mayoría de las mujeres hacen cuando no tienen lo suficiente, de quitar el bocado de su boca para dárselo a sus hijos, para que ellos tuvieran que comer. Así que puedo imaginarme a Elimelech con esa angustia, viendo a sus hijos y a su esposa. Muy probablemente él dice: tenemos que hacer algo. No podemos seguir así, o vamos a morir de hambre. Así que por las circunstancias se ve obligado a tomar la decisión: tenemos que irnos de aquí. Nos vamos a Moab. Aquí no hay pan, allá sí hay. ¿Acaso esa no era la solución más práctica? ¿Qué hubiera hecho usted? Muy probablemente yo también hubiera hecho lo mismo que Elimelech. Pero ahora piense en esto.
¿eran realmente las circunstancias las responsables de su decisión de partir o él mismo era el responsable? ¿Qué dice? ¿Quién da más? ¿Quién era el responsable? Él podía culpar a las circunstancias. Las circunstancias son las que me están llevando a Moab. O debía tomar su propia responsabilidad. Yo voy a tomar la decisión de irnos, que recae en mí, no en las circunstancias. Y hermanos, debemos realmente tener mucho cuidado en esto, porque para nosotros siempre será fácil culpar a las circunstancias de nuestro pecado, de nuestra incredulidad, que siempre nos va a llevar a tomar decisiones que pasarán por encima de la voluntad clara y expresa de Dios, con tal de hacer lo que es más práctico, lo que es más fácil para nosotros, lo que sería evidente para todos. Entonces, en lugar de ser guiados y controlados por la voluntad de Dios, somos guiados y controlados por el pragmatismo. ¿Saben lo que es el pragmatismo? Pues básicamente es conducirse por lo que es práctico y útil. En lugar de conducirse por valores, no, yo voy a hacer lo que aquí es lo más útil, lo más práctico para mí. Así que esto último fue lo que guió la decisión de Elimelech. ¿Por qué se dejará guiar y controlar usted? ¿Por la voluntad de Dios? ¿O por lo que es más conveniente o práctico en su momento para usted? ¿Recuerda el significado del nombre de Elimelech? Mi Dios es Rey. Pero parece que él no estaba dispuesto a confiar y someterse a ese rey. En lugar de eso, él toma el asunto en sus manos para resolverlo. Se fue entonces con su familia a Moab. Ahora, para que se ubique, ahí puede ver Moab. Moab entonces tenía una pradera muy fértil que se extendía unas 25 millas al este del Mar Muerto. Aquí en ese lugar Moisés pronunció sus últimas palabras y fue donde Dios le permitió ver la tierra prometida. Vean lo que dice el Deuteronomio 34:1, se lo voy a poner aquí en la pantalla. 34:1 y luego saltamos al versículo 4 y 5. Subió Moisés de los campos de ¿qué? Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Entonces, aquí aparentemente sí hay comida. ¿Por qué entonces es una mala decisión la que toma Elimelech de partir a Moab? Pues por al menos dos razones importantes. Primero, él está abandonando la tierra prometida, y es por eso que le he mostrado este versículo. La tierra donde él moraba era la tierra que había Dios prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios no se las dio para que la abandonaran, sino para que la poseyeran, para que la habitaran. Esta es la tierra donde Dios había prometido bendición y donde Dios había establecido su morada temporal a través del tabernáculo y el arca del pacto, que los israelitas creían que era simbólicamente el trono de Yahvé, el trono de Jehová, y la presencia de Dios con ellos. La segunda razón por la que fue una mala decisión
es que el pueblo de Moab era un pueblo idólatra, que rechazó a Dios y que fue hostil al pueblo de Dios. Le oprimió por varios años durante el tiempo de los jueces. Ellos adoraban a un Dios llamado Quemos, a quienes ofrecían en sacrificio que quemaban a sus niños pequeñitos. Era algo terrible. Y es algo que tristemente sigue ocurriendo en muchas partes del mundo. No como un sacrificio encendido, pero sí como una cultura de muerte a través del aborto. Algo que Dios detesta. Ahora entonces, Dios había pronunciado el mandato de excluir a los moabitas de la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Y usted lo va a ver ahí en Deuteronomio 23, capítulo 23, versículos 3 y 4. Ningún amonita. Ahora, ¿recuerdas de dónde salió Moab? Antes de seguir aquí. Moab surgió de la relación de Lot con su hija. ¿Recuerda? Y desde ahí básicamente empezó mal este pueblo. Ahora su otra hermana, la menor, recuerda que hizo lo mismo con su padre, y de ahí salieron los amonitas. Entonces aquí está pronunciando Dios esto contra los amonitas y los moabitas. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. ¿Por qué? Escucha ahí, vea. Porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces Ruth ya era después de la 10ª generación. Eso es lo que sí varios comentaristas apuntan, que al menos ella era ya la 11ª generación. El caso es que también había la exclusión a esta regla era cualquier extranjero o cualquiera que se arrepintiera y que buscara a Jehová de todo su corazón. Entonces, y eso es algo que vamos a ver más adelante, que fue también algo que hizo Ruth. Pero aquí estaba entonces Elimelech, habitando en tierra que no era su tierra, un territorio enemigo, con un pueblo pagano y hostil contra Dios, que no solamente se negó a darle pan y agua al pueblo de Dios, pero buscó maldecirles. Es por eso que Elimelech tomó entonces una mala decisión. No confió en Dios, no esperó en su rey, no obedeció al rey, no se humilló ante su rey. Solamente que hizo, tomó las riendas de su vida en sus manos e hizo lo que mejor le pareció. Ahí está. ¿Qué más da? Si todos hacen lo mismo. Quizá ya había visto partir a uno de sus vecinos, 2, 3, y le decían: Elimelech, ¿qué haces aquí? Vámonos. Al fin todos hacían ¿qué? Lo que bien les parecía. Y Elimelech dice: sí, tengo que hacer, esto es lo que mejor me parece. Pero recuerde su nombre de nuevo. Su nombre le recordaba: el Señor es mi rey. Pero actuó como si no lo fuera. Y si usted lleva el nombre de cristiano o cristiana, eso también le debería recordar a usted que Cristo es su Rey, que Cristo es su Señor, que usted no debe vivir como bien le parezca o como a usted le plazca, sino de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de su Rey, amándole,
y sirviéndole. Así que no permita que sean sus circunstancias y su pragmatismo lo que guíen su vida. Al decir esto, no estoy tratando de minimizar lo difícil que pueden ser las circunstancias en muchos momentos. Una hambruna es cosa seria, ¿verdad? Atravesar por una crisis financiera es cosa seria. Crisis de esa naturaleza nos pueden traer realmente una gran angustia a nuestras vidas. Nos pueden hacer caer en la desesperación y en el desaliento. Y en nuestro interior siempre va a existir la tentación de tomar una acción inmediata, de hacer lo que es más práctico y útil. Pero Dios no está esperando que usted haga su mejor esfuerzo para seguir adelante. Él está esperando que crea en Él, que confíe en Él, porque Él es fiel en cumplir sus promesas. Mire, con todo, y Elimelech tenía las mejores intenciones para su familia, ¿verdad? Hacer lo que él le parecía lo más apropiado. De esa manera vamos a encontrar alimento y vamos a poder sobrevivir. Pero no funcionó. Y nunca va a funcionar ni para usted ni para mí cuando hacemos a un lado la voluntad de Dios y hacemos lo que bien nos parece. Porque ¿qué pasó con Elimelech? Murió. Dejó a su familia desamparada. Usted va a ver ahí en el versículo 3 que él murió. Y para la próxima vez vamos a ver también la tragedia de Noemí, que termina perdiendo también sus 2 hijos. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Puedes ver la mano de Dios ahí? Pues Dios estaba controlando providencialmente cada evento de la historia. Sobre la hambruna, sobre la mala decisión de Elimelech, sobre su muerte y la muerte de sus hijos para llevar a cabo su plan. Un plan que exalta la gracia y el amor redentor de Dios. ¿Por quién? Por usted y por mí. Y si usted aún no entiende la providencia de Dios, vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, si Dios permite, para la próxima vez. Dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, ¿qué? No por vista. No por vista. Entonces, cuando nuestros ojos están puestos en las circunstancias, vamos a andar por vista. Y vamos a entonces hacer lo que es más práctico. Tengo una crisis económica, todos están saqueando ahí. Quizás es la forma que Dios quiere que yo está proveyendo para mí, ¿verdad? Todos están robando ahí del mall, ¿verdad? Y yo tengo la necesidad. ¿No será la forma que Dios quiere proveer para mí? Todos lo están haciendo. Yo tengo la necesidad. Con permiso, esto también es mío. No. Voy a pasar por la voluntad de Dios, que me dice que no robe, ¿verdad? Pero que confíe en Él. Entonces, hermanos, esto es algo que también veo muchas veces en personas que ponen excusas, ¿no?, para no cumplir con la voluntad de Dios, digamos, por ejemplo, en cuanto a asistir a la iglesia. Y esto es algo que yo también hacía. Sabes que yo tengo que trabajar, porque sabes que el pan no me va a caer del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo no puedo estar ahí, tengo que trabajar. Sentado no me va a caer el dinero para comprar comida. Entonces, empezamos a ver, andar por vista, en lugar de confiar en Dios. Señor, voy a hacer tu voluntad y depende de ti cómo
es que tú vas a proveer para mí. No quiere decir que simplemente se va a quedar ahí, va a asistir a la iglesia y después se va a tirar a la cama, ¿verdad? Pero va a estar confiando, va a estar descansando en Él, va a estar dependiendo en Él. Así, hermanos, entonces que el deseo de nuestro corazón sea conducirnos de conformidad con la voluntad de nuestro Rey. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana queremos alabar tu nombre y bendecirlo, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, lleno de gracia, Señor. Porque a pesar de la desobediencia, la incredulidad de Elimelech, Señor, tú usaste todas esas circunstancias para llevar a cabo tu plan. Y, Señor, realmente no hay nada que pueda obstruir el plan que tú te has propuesto para tu iglesia. Señor, tú has de seguir llamando a cada uno de los que has elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero a la vez, Señor, que pensamos en tu providencia, también eso no nos excluye o no nos resta responsabilidad delante de ti, de realmente vivir en un andar digno, Señor, como aquellos que estamos sometidos bajo tu autoridad, bajo tu reinado, Señor. Porque cantamos y decimos muchas veces, Señor, que tú eres nuestro Rey. Así que, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que creemos, a lo que nuestros labios dicen, Señor, para que entonces, en tu misericordia, Señor, tú sigas obrando a través de nosotros, manifestándote para que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Señor, y prepara nuestros corazones para seguir escuchando de este hermoso libro, Señor, que es tu palabra, y a través del cual, Señor, tú sigues enseñándonos muchas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre considerar tu voluntad antes de actuar, de tomar nuestras vidas en nuestras propias manos, Señor. Y entonces tomar decisiones equivocadas que nos van a llevar, Señor, a más dolor, a más sufrimiento, a más angustia. Y que ayúdanos, Señor, para confiar en tu voluntad, que es agradable y es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.